Profe, consulta antes, Diga, ¿el estudio de caso va a ser en parejas? ¿lo ¿En mismo qué? grupo? ¿De historia? Sí, lo mismo grupo. Ah, ya, ya. No hay problema en eso, porque hay un acuerdo que nosotros tomamos, ¿cierto? Que dijimos que íbamos a hacer los mismos grupos en todo para que respetar la dinámica y todo lo que hemos hecho. Bueno, yo creo que así le acomoda más a ustedes también. Como están con hartas cosas, mejor deleguen y las preguntas vienen para grupos, así que está clarito. Ahora comenzamos entonces, estamos en la hora, voy a compartir pantalla y vamos a empezar, ¿cierto? Explicando qué es un estudio de caso, qué objetivo tiene, cuál es el aprendizaje, etcétera. Así que ahora voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve o no se ve, por favor. Ahí sí. ¿Se está viendo la pantalla ahora? Sí, profe. Perfecto, ya chiquillos, aprovechando los tiempos, en primera instancia nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? Explicar, mejor dicho, qué es un estudio de caso. ¿Ya? Un estudio de caso es una herramienta de investigación, es una herramienta analítica y una herramienta que nos va a llevar a un concepto que me gusta mucho, que habla de teoría y práctica. O sea, teoría y praxis, elementos fundamentales en la construcción del conocimiento humano. Lo dice Habermas, filósofo de la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Cómo la lógica de las ciencias sociales se basa en la teoría y en la práctica. Y este ramo se llama práctica. Por esta razón, todas las actividades que estamos haciendo son prácticas. Secuenciar, planificar, grabarse una clase, defender una postura, cosa que creo que han avanzado mucho en este cortito tiempo que los conozco. Entonces, el estudio de caso lo procedemos a explicar a continuación. El estudio de caso, como lo dice aquí, como yo lo resumí, es una herramienta de investigación. ¿Ya? Y también se define como una técnica de aprendizaje. ¿Ya? El objetivo fundamental, ¿cierto?, es conocer una situación particular, analizarla y llevarla, ¿cierto?, al pensamiento crítico. Eso es lo más importante cuando nosotros hacemos un estudio de caso. Entender que es una herramienta pedagógica, entender que es una herramienta de investigación. ¿Para qué? Para comprender un caso en particular, en un contexto determinado. Ustedes saben que el contexto se define como el tiempo y el espacio donde suceden los hechos históricos. Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a analizar una situación en un contexto determinado, con condiciones determinadas, en un colegio determinado, con condiciones sociales distintas. Por eso aquí, en la reflexión y en la argumentación, es muy importante que hagamos la diferencia entre lo que es una doxa y lo que es una episteme. Doxa se conoce como la opinión vulgar y la episteme es la argumentación. Por eso, cuando yo revise esto, me voy a fijar que las reflexiones se orienten principalmente a la argumentación y respuestas concretas, porque tienen que solucionar el problema. El estudio de caso es un problema. Y en esta situación es un problema pedagógico, repito, en un contexto determinado. Lo importante es que ustedes comprendan la particularidad, ¿cierto?, de este estudio de caso. Cómo se compone, cuáles son los actores, cuál es el problema, etc. Esto nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones y a entender que la pedagogía se basa en tomar decisiones. Y tengo que ser concreto y tengo que darle solución a los problemas. Por eso esta técnica de aprendizaje nos va a permitir a nosotros, ¿cierto?, llegar a teoría y práctica como elementos fundamentales. ¿Qué es? Es un análisis de una situación, como lo dije, real, en un contexto, también lo dije, y lo más importante, ¿para qué? Para que ustedes entreguen una solución, o lo más bien, ustedes resuelvan el problema. No un problema matemático. O sea, pero véanlo así. Le pongo dos situaciones, dos problemáticas, y después vienen preguntas de su situación. Y usted tiene que dar respuestas pedagógicas. Piensen como un jefe técnico, pueden pensar como un director, o pueden pensar simplemente como un docente, o un asistente, no sé, pero lo llevo para ese lado. La idea es que ustedes entiendan el problema y le den solución. ¿Ya? Durante la realización de este estudio de caso, ustedes van a recoger información, van a clasificar, van a sintetizar y lo más importante, lo que dice Anderek, van a llegar a la intersubjetividad. ¿Y qué es lo que es la intersubjetividad? Es la relación del sujeto con el objeto. ¿Cómo yo me aproximo a una realidad? Por eso es muy importante que sus respuestas sean concretas.
¿ya? Que sus respuestas no sean vagas ni ambiguas. Por eso buscamos la concreción, ¿ya? Importante también decir que ustedes determinan las acciones pedagógicas. O sea, el problema está claro. ¿Cómo lo haría yo como profesor? ¿Cómo soluciono ese problema? Y eso es lo que yo necesito ahora, ¿ya? Que ustedes logren llegar a ese nivel de solucionar un problema en un contexto determinado, en una situación pedagógica determinada, con una realidad determinada. Por eso es muy importante que cuando lo lean, lo hagan con cautela y analicen la situación desde lo micro a lo macro. Importante, ¿cierto? Pueden citar. Acuérdense de lo que hablamos de Foucault, hablamos de Bauman y un montón de cosas. Por eso es importante que entendamos esto. ¿Para qué se usa un estudio de caso? Se usa para promover la resolución de situaciones de la vida real con la orientación docente. Ustedes se aproximan a una situación y le tienen que dar una solución, pero desde la docencia, desde el profesionalismo, desde mi condición de guía, desde mi condición como profesor. Por eso es una situación real. ¿Ya? Y ustedes busquen las soluciones de acuerdo a las preguntas que yo le hago. ¿Ya? Se aplica a situaciones reales que pasan en el aula y repito lo mismo, evaluar cómo los sujetos se desempeñan ante una situación específica. ¿Ya? Yo, sujeto social, que siento, que tengo miedo, que tengo hambre, que estoy cansado, ¿cómo yo me aproximo a la realidad y cómo yo entiendo un contexto? Y quiero ser repetitivo. El contexto es el tiempo y el espacio donde ocurren los hechos históricos o cualquier tipo de situación. Y en educación estamos llenos de casos y los contextos son muy variados, desde lo socioeconómico hasta lo emocional, etcétera. Por eso hablamos de diversidad. Por eso ahora hablamos más de equidad que de igualdad a veces. Es importante que lo tengamos claro. ¿Ya? Nos propicia la búsqueda de comparación y análisis, demuestra nuestro pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y lo más importante, lo que quiero evaluar yo, competencias específicas de un área curricular y competencias transversales. Cuando yo hago referencia a competencias transversales, me refiero a lo que atraviesa el currículo, que muchas veces no es el contenido, ¿ya? Y tiene que ver principalmente con situaciones. Y estas son las situaciones que voy a exponer a continuación. Son dos casos, una situación de un profesor y un jefe técnico, y el otro de una profesora de enseñanza básica, que tiene problemas con los apoderados porque tiene muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, y los apoderados sienten que les brinda mucho tiempo a ellos y deja de lado los buenos. Bueno, entre comillas. Entonces son realidades que ustedes van a enfrentar en su práctica pedagógica. Son realidades que ustedes van a tener que dar soluciones. Y muchas veces es complicado. Por eso es muy bueno que lo analicemos de esta perspectiva. Y como hablamos, como perspectiva general, no direccional simplemente. Por eso es importante entender que para qué se usa el estudio de caso. Para comparar, para evaluar, para sintetizar y lo más importante, para aproximarse a la realidad educativa. ¿A través de qué? De una situación o un problema. ¿Ya? Los aprendizajes que fomenta el estudio de caso, esta técnica, apuntan a lo que ya mencioné, a la teoría y práctica, ¿ya? Para que las personas puedan debatir, puedan fortalecer su pensamiento crítico y puedan comparar posturas. Ya, de acuerdo con varios autores como Alfonso López, ya con vasta experiencia, ustedes podrían desarrollar esta técnica para adquirir las siguientes habilidades. Por ejemplo, habilidades cognitivas como pensamiento crítico y análisis, síntesis y evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de este estudio de caso, ustedes tienen que ser súper críticos. Pensamiento crítico es lo clave. Segundo, análisis. Cuando se junten con su grupo, conversar la situación, buscar la solución y eso lo sintetizan. ¿Y dónde lo sintetizan? En su argumento. Acá no tengan miedo, o no miedo, no se priven de irse en la profunda, como dicen ustedes. Filosofía, es necesario. Si pueden citar, háganlo.
Muchas veces la educación cae en un problema. Tecnicismo. Es necesario. La conceptualización es necesaria. Pero lo que yo quiero ver ahora es la práctica. Eso se llama taller de práctica. Y cuando tú estás en la sala, cuando estás en el colegio, muchos conceptos de tecnicismo, sí, van para mí. Pero ¿cómo lo lleváis a la práctica? Eso es importante. Y lo más importante es entender que ustedes son un agente de cambio. Y tienen que hacer clases dinámicas y entretenidas. Porque pasa que, o que no les pase nunca, que ahí pasa mucho, que van profesores y uno pasa por fuera y dice, los estudiantes, oh, ya me toca con este viejo, qué aburrido, qué fome. No, po. Esa es una responsabilidad social de excelencia, que tu alumno cuando te vea llegar, oh, buena, el profe tiene que ser rápido, tiene que ser lúdico, tiene que ser carismático, ganarse el público, demostrar que sabe, pero también ser un agente de cambio. Po. Sí, por eso hay que ser rápido, dinámico, concreto. Ese es un buen docente, que busque un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Por eso es muy importante que los estudios de caso estén orientados principalmente a la reflexión crítica. Y tienen que ser rápidos, tienen que ser carismáticos, más ustedes que van a estudiar con niños chiquititos. Carisma, chiquillos, no olviden esa palabra. No llegar a leer una power, todo aburrido, no. Activación. Por eso, esto lleva al aprendizaje de concepto, aplicación, de manera sistemática. ¿Ya? Trabajo en grupo, ya sabemos que hemos trabajado harto en grupo, hay cooperación, hay intercambio de ideas, ¿ya? Por eso es flexible esto. Pero lo importante es que sus argumentos sean de peso. Por eso les recomiendo el apoyo bibliográfico. Y les quiero recomendar un libro, buenísimo, que les guste leer harto, se llama La cultura en el mundo de la armonía líquida. Lo hemos hablado. Autor, Zygmunt Bauman. Cortito, pero un libro que muestra la realidad actual en todo sentido. Zygmunt Bauman, La cultura en el mundo de la armonía líquida. Por eso como docente hay que estar siempre irse perfeccionando y siempre estar leyendo. Si una persona es mala para leer, se nota el tiro. La lectura, más que transforme realidades, ayuda a tu vocabulario, a tu conceptualización y obviamente tu ampliación de mirada. Por eso todos los docentes tenemos que leer mucha filosofía. Y la filosofía es clave, ¿cierto?, para cambiar todo tipo de situación o pensamiento tuyo, más que nada. Porque el arte es el pensar. Quizás no te entrega respuesta, pero sí te hace reflexionar. Y eso es lo que yo quiero ahora, que filosofemos un poco. ¿Ok? Ya el acercamiento a la realidad, ya lo dijimos, comprender el entorno, contextualizarse y solucionar un problema. El desbloqueo de actitud insegura y temerosa, eso es clave. Por favor, cuando se opine o cuando se redacte ese argumento, que no sea ambiguo, que no sea inseguro, que sea concreto. Esto pienso. De esta manera, como docente, solucionamos este problema. ¿Ya? Y lo más importante, el desarrollo del sentimiento de nosotros. Nosotros pensamos, nosotros creemos. Nuestro punto de vista es este. Así yo genero una respuesta concreta para un estudio de caso. Escucharse comprensivamente, son 5 cabecitas, 3, 2, no sé de cuántos son los grupos, pero tienen que discutir el tema. Como dicen los griegos, el diálogo fortalece el conocimiento. La discusión fortalece el conocimiento. No quedarse con esas posturas ambiguas que muchos dicen, no, en el asado no se habla ni de política, ni tampoco se habla de fútbol, y no se habla de temas controversiales. Hay que hablarlo, hay que discutirlo. A través de la discusión se aprende, pero discutir y no pelear, porque la gente termina peleando y no discute. Y por eso las conversaciones fracasan. Por eso hay que discutir y escucharse. Por eso Freire dice pedagogía de la autonomía. Por eso dice pedagogía de la liberación. Por eso dice libérate de esa opresión para aprender. ¿Ya? Esa era de la intelectualidad, el profesor que todo lo sabe, maneja todo. No es tan así. Uno aprende con su estudiante. Por eso, la motivación al aprendizaje aquí se orienta principalmente, chiquillo, a tomar decisiones. Y son decisiones de carácter pedagógico. Eso es lo que yo quiero ver y evidenciar, ¿cierto?, a través de todas estas presentaciones que estamos haciendo. Entonces, una vez que ya se explicó esto, vamos a explicar ahora o mostrar brevemente cuáles son los casos.
Ya yo una década dejé 2. Quiero ser enfático con esto. Elijan uno, no los dos. Pensé que hiciera los dos, pero no. Prefiero que se haga uno bien que dos más o menos. Uno y profundícenlo, por favor. Entonces, ¿se entendió lo que es un estudio de caso? ¿Dudas, consultas? ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué busca? Dejo un margen para consulta y duda antes de seguir con la segunda parte. Profe, Dígame. yo en lo personal sí, ahí voy entendiendo súper bien el tema, pero de esas casualidades, usted, aparte de haber subido los estudios de caso, ¿no tiene un ejemplo? Como para nosotros poder guiarnos y Es así que, decir, ah, ya esta parte así está bien. sí, no, es que se lo voy a mostrar ahora. Ahora la voy a guiar. Muy buena su pregunta. ¿Ya? Ah, Sí, ahora ya, voy a gracias. explicar los dos estudios para que ustedes tengan un conocimiento más acabado sobre el tema. Ya, pero con respecto a la definición de un estudio de caso, ¿les quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas, consulta? Bien, entonces. Ahí está, dedito para arriba, bien. Lo importante de esto es quedarlo con esto, chiquillos. El estudio de caso es una herramienta de investigación, es una técnica de aprendizaje que apunta, ¿cierto?, a comprender una situación real con sus particularidades. Y lo más importante, analizarla y entregar soluciones. Por eso, a continuación les voy a mostrar los dos estudios de caso que dejamos una década. ¿Ya? El primer estudio de caso se llama una petición urgente. ¿Ya? Y en esta petición urgente tenemos a Francisco, que Francisco es jefe de una unidad técnica pedagógica, en un colegio, ¿cierto?, popular en el sur de Chile, con una matrícula de 1000 estudiantes, científico humanista, pero hay un problema, o más que un problema, una situación que se da con la profesora Rita, que es la profesora, ¿cierto?, que se encarga de los primeros básicos principalmente. ¿Ya? Y Rita tiene un problema de aprendizaje en su curso. Ahí llegamos a mayo y ella dice, hay estudiantes que no avanzan, que no aprenden, que el curso es complicado, ¿ya? Entonces ella ocupa mucho tiempo la disciplina, pero necesita un apoyo, necesita un asistente de aula. Y el colegio y la ley dice que en primero básico no es obligatorio tener asistente de aula. Y hay colegios que se apoyan en la ley. Y miren lo que le da la respuesta a la sostenedora. Léalo usted, puede hacer la petición, pero miren lo que dice la sostenedora del colegio cuando el jefe técnico le plantea el problema de Rita. Los profesores deben estar preparados para la diversidad de alumnos en el aula. Para eso estudiaron pedagogía. La ley no nos obliga a tener asistentes de primero básico y los recursos son escasos. Habría que buscar los asistentes a través de alumnos en práctica. Si los resultados académicos fueran mejores, tendríamos mayor matrícula y no tendríamos necesidad de llenar cupo. Por último, estamos actuando de acuerdo a la ley. Este colegio siempre cumple lo que dice la ley. ¿Qué te dice? No hay plata para asistente. Arréglatelas como vos hay. Que hay un problema ahí. Hay estudiantes que no están aprendiendo. Antiguamente, para agarrar matrícula, ahora ya no se puede, podían llegar a primero básico con 5 años y medio. Ahora no, tienen que tener al 31 de marzo 6 años. Pero antes se podía extender hasta junio, por eso muchos directores, para aumentar su matrícula, los niños llegaban a veces muy inmaduros a primero básico. Y esta es la situación que se expone acá. Ustedes lean la situación, analicen el problema y después que lo analicen, yo no quise que me entregaran un informe con metodología, con objetivo, sino más bien que respondan lo que aquí planteo. Reflexión. ¿Ya? ¿Cuál era la decisión que un verdadero líder pedagógico tomaría en este tipo de situación? Ustedes como líderes pedagógicos, ¿qué harían? Y todas estas preguntas se orientan a ese tema. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Otro dice, ¿la contratación del asistente de aula da respuesta al problema? ¿O el problema es más profundo? Por eso es importante que lo lean, lo analicen y una vez que lo lean, lo compartan, lo peleen, ¿cierto? Una vez que hagan todo ese trabajo previo, ustedes responden este tema. Que son las 8 preguntas que yo les dejo acá. Preguntas de reflexión, por favor, chiquillos, quiero ser enfático. Que tenga apoyo bibliográfico sería ideal.
para que tenga más peso mi postura. ¿Ya? Eso es como el primer caso, el caso de Rita, una profesora, ¿cierto?, que ha tenido problemas con el primero básico. Y el segundo caso tiene que ver con la inclusión, ¿ya? Y tiene que ver con otra profesora y una directora. Los papás se enojan o piden que la profesora le preste más atención a todos los estudiantes, porque dicen que la profe solamente se preocupa de los estudiantes con necesidades educativas especiales y deja a los buenos, entre comillas, de lado. Entonces ahí la situación es clara, se las va explicando, qué dicen los padres, cuáles son las respuestas de la profe, qué piensa la directora. Entonces lean el caso, ya, y después lo mismo que el anterior, ya responden las preguntas que están aquí. Ya que son 6 preguntitas. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Hay algún punto de vista más correcto que otro? Salen muchos puntos de vista acá. ¿Qué política de colaboración por parte de la familia podría desarrollar la directora con sus profesores para favorecer la enseñanza inclusiva? ¿La valoración por la diversidad y el aprendizaje entre todos los estudiantes del colegio? Analícenlo. Yo creo que ustedes están capacitados ya para dar respuestas de peso frente a estas problemáticas que se dan en un contexto educativo, en un momento determinado, con particularidades determinadas. Estos son los estudios de caso. Elijan uno y me entregan el informe en base al análisis y la reflexión que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Porque el tiempo es oro, como dicen ustedes también. El plazo, profesor, El que ya dijo plazo, que se hacía en grupo. sí, po. El 16 ustedes salen de vacaciones, ¿cierto? Si no me Es que equivoco. lo que pasa es que las clases terminan el 16, pero por lo general siempre hay una semana después para prueba y todavía seguimos activos. Claro. Dejémoslo para el 16 entonces. 10 días más. ¿Ya? Para yo poder cerrar también el proceso y no se vayan con pega después para, no sé, por febrero. Yo prefiero que lo hagan hasta el 16, hasta el otro miércoles era la idea, una semana. Hasta el 13 tenía yo pensado. No sé qué les parece el 13. Manifiéstense el tiro, chiquillo. Yo prefiero el 16. Ya, dejen anotarlo porque también le voy a transmitir a la sección 1, que les dije el 13. Que algunos querían salir luego ya, dicen, profe, el 13 para ya terminar esto y Yo igual terminarlo. prefiero el 13, no sé si qué dicen los Ya, demás. lleguemos a un acuerdo, po. Siempre la democracia va a ser el canal allí, sobre todo un aprendizaje remoto, donde hay estudiantes que a lo mejor les complica las conexiones, no se compliquen. Del 13 al 16 se entrega el trabajo, ¿les parece? Y así también respetamos los tiempos de todos. ¿Está bien? Del 13 al 16. Entrega final, ¿cierto?, del estudio de caso. Elijan uno, reflexiónenlo, profundícenlo, ¿ya? Y cualquier duda que ustedes tengan, me mandan un correo, anda mi número por ahí, de repente, chiquillos, es súper efectivo el WhatsApp. Yo no me complico con eso, porque tengo 1000 correos a veces y tengo que revisar uno, se me puede pasar uno y me ha pasado. Si me mandan un mensaje, yo lo respondo a la brevedad. Todos andamos con el celu. De repente es mucho más práctico. Ahora, en estos tiempos hay que ser efectivo, creo yo. Así que si alguien me quiere mandar un mensaje, no hay problema, me escribe nomás y yo le respondo. Entonces, esa es la actividad final, chiquillos. Ya el estudio de caso. Recordar siempre que es una instancia pedagógica, una herramienta de investigación que me permite contextualizar, analizar y entregar respuesta a una situación o un caso educativo. Por eso es importante que cuando ustedes lo redacten, que cuando ustedes, cierto, entreguen su argumento, lo hagan pensando siempre desde la vereda de la educación y del profesionalismo pedagógico, porque esta es una labor social. Y somos los responsables nosotros de transformar la realidad del contexto en alguna situación. Es así. Estamos con 40, estamos con 400 niños todos los días. Y si yo no entrego respuestas, si yo no veo un objetivo, si yo no le entrego cariño, porque eso tiene que ser con cariño también, no cumplo los estándares. Por eso ser profe no es fácil, pero es precioso.
pero hay que amar esto. Hay que amar ser pedagogo. Hay que levantarse con ganas, con chispa, ir a trabajar, ir a dar lo mejor, porque yo lo elegí y esto me llena. Eso es ser un buen profesional. El doctor no llega 5 horas después de una operación. O no hace, o no hace un procedimiento. La clase se tiene que hacer sí o sí siempre. En mi profesionalismo. Y ahí yo me valido. En mi clase, muchos hablan de tecnicismo. No, donde las papas queman en la clase. Por eso hay mucho que aprender. Hay videos todavía, los tonos de voz, sobre todo. Ay, el perder ese temor. Vamos a estar en presencia toda la vida de clase. Tenemos que hablar, tenemos que modular, tenemos que conceptualizar, tenemos que leer harto. El profesor tiene que estar leyendo y perfeccionándose. Yo no puedo no leer como futuro docente. Tengo que estar leyendo siempre. Por eso les recomendé este libro que es bastante bueno. Pero siempre, para cerrar el tema, la chispa, el carisma. Eso marca, chiquillo, la diferencia entre uno y otro docente. Consejo. No sé si alguien tiene alguna consulta que me quiera decir ahora sobre el estudio de caso, alguna idea. Muy buena asistencia en la sección 2. Eso lo hablo con María del Rosario, súper buena asistencia. Profesor, buenos Dígame. días, disculpe. Esto ya, por ejemplo, usted entrega el estudio y las ¿Mm? preguntas. Esto se entrega como modo informe, onda, una Sí, portada. un informe, Y, como el taller 1. Le ponen taller 2, estudio de caso, portada, su nombre, y después responden las preguntitas, nada más. ok. ¿Sí? El estudio de caso 2 tiene 6 preguntas, y el estudio de caso 1 tiene 8. ¿Ya? Ahí ustedes elijan cuál van a tomar. Profe, introducción y conclusión igual le hacemos, ¿cierto? Sí. Sí, gracias por preguntarlo. Sí, una breve introducción. Pero lo que me interesa más a mí es que respondan estas preguntas nomás, chiquillos. Esto me interesa. Eso va a ser el desarrollo del trabajo al Eso, final. eso nomás. Ah, ya. Nada más porque yo pensé iba a poner los dos casos, ¿ah? Dije, pero ¿saben qué? No, prefiero que hagan uno, bien analizado, bien argumentado, con pensamiento crítico quedó. Y como están llenos de informes, creo que con uno, siempre la lógica, menos es más. Profesor, A veces, dígame. disculpe, con respecto al, ahora que ya que se incluyó introducción y conclusión, ¿la introducción sería en base al problema o en base a lo que es un estudio de caso? Es como una mezcla de ambos. Ah, o sea, ya, ok. Sí, el estudio de caso, el objetivo del estudio de caso, lo que ustedes como, lo que van a explicar y después al final lo que aprendieron del estudio de caso como síntesis o conclusión. Eso sería, ¿ya? Pero sáquenle provecho, son instancias educativas que ustedes se van a enfrentar. Ya son dos problemas y principalmente yo los tomé porque afectan a profesores de enseñanza básica. Uno tiene que ver con la inclusión, otro tiene que ver con la diversidad y tiene que ver con los tiempos también. ¿Ya? Porque muchas veces ustedes pueden llegar al curso solo, con 40 y no avanzan, no hay lectura, comprensión, chuta, y se van a estresar, y se van a cansar. Entonces lo que yo estoy buscando ahora es que ustedes busquen soluciones frente a esas problemáticas. Y vayan nutriendo el lenguaje, vayan nutriendo sus respuestas, porque cuando lleguen a trabajar a los colegios, todo eso se ve, chiquillos. Cómo se expresa el profe, maneja los conceptos, ah, sí, cómo es la clase, secuencia bien, planifica bien o no. Todas esas cosas se ven. Pero hay algo que es importante, ¿ah? Que no se compra con la visa. ¿Y qué es lo que es? El carisma. ¿Quién soy yo como docente? ¿Cuál es mi estilo como profe? Eso es de acuerdo a su individualidad. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una personalidad diferente, obviamente, y cada uno de ustedes tiene un estilo distinto para enseñar. Empiecen a descubrir su estilo. ¿Cuál es mi estilo como profe? Y de esa manera proyéctense en un futuro, porque van a pasar a tercero y el tiempo pasa volando. No se dan ni cuenta cuando estén trabajando, ganando su plata y enseñando. ¿Ya? Así que consejo, chiquillos, siempre ser un guía, siempre estar leyendo y siempre tener esa chispa, no perderla, son jóvenes. Somos nosotros, jóvenes, los que estamos llamados, ¿cierto?, a cambiar los nuevos paradigmas. Y tenemos que hacerlo, es una responsabilidad. Hay que amar esto. Y como les digo, ámenlo porque es precioso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿O quedó claro lo que hay que hacer, chiquillos?
Dejamos 5 minutitos para respetar los tiempos, que si ya estamos en la hora, 9:40, 10:10, sí. Me quedan 5 minutitos para que ustedes también puedan organizar su momento. ¿No? Chat, micrófono. ¿Quedó claro, profe? Ya pues, los invito entonces a que le saquen el mayor provecho posible, que les vaya súper bien, cuídense, que tengan un lindo término de semana, y yo creo que también entre más luego terminan, también descansen un poco su cabeza, pues si esto ha sido cansador. Por eso el 13 al 16 se entrega el trabajo final, estudio de caso, y María del Rosario la entrevista. Ya, yo le entrego mis notas a ella, y ella me entrega la nota suya, y sacamos cierto de 100%. Antes de irnos, hay personas que me mandaron el link de la grabación como Drive, con un link. A veces no lo puedo abrir. Pero yo les voy a responder a esas personas a través del mail si se presenta la situación. Si no pudiera abrirlo. Ahí yo le diré, ¿cierto? Cómo está el tono Es de que voz, la organización. Dígame. profesor, que creo que le compartieron el link, pero no le agregaron para que pudiera ver el video. Claro, me pide como Y una yo clave de lo, acceso. sí, pues, porque yo lo tuve que agregarlo y después mandarle el link. Y entonces agréguenlo. Sería mucho mejor. Y así yo los puedo ver. Pero hay algunas clases que están muy buenas. Me he entretenido escuchándolo, secuenciando, viendo, no sé, los power, la dinámica. Muy interesante. Pero hay algunos que lo hicieron por completa, 5 minutos. Dije, ¿cómo 5 minutos? Ya, pero muy cortito, como que leyó todo, no. Sí, les dije siempre, decía la rúbrica, tono de voz, organización, respetar los tiempos, etcétera. Pero bueno, estamos para aprender, chiquillos. Eso es lo mejor de esta asignatura. Nadie nace aprendiendo. Profe, consulta. Dígame, Cote. Usted dijo que, de acuerdo al taller 1 que habíamos hecho con el otro profe, ¿Sí? quizás lo iba a evaluar. ¿Qué pasará con eso? Miren, quiero tener las notas finales y después que tenga todas esas notas finales, voy a tomar ese trabajo para ayudar a las personas que lo entregaron. Profesor, Si usted es quiere que subir dígame. hay un problema acerca de ese taller. Ya. Resulta de que cuando el profesor decidió no hacer más clase con nosotros, ¿Sí? algunos alumnos ya le habían enviado el trabajo. Ya. Y por lo menos lo personal con mi grupo, nosotros lo enviamos a la fecha, pero el profesor ya no estaba haciendo clase con nosotros y él nos mandó un correo diciendo de que él no iba a revisar y no lo iban a poner la nota. Que no. Sí, Ya. entonces es un poquito injusto de que a algunos sí le revisaron, sí le pusieron la nota y a otros no les quiso revisar. Entonces igual no se puede hacer. Entonces hay que ser súper concreto. Entonces yo no puedo poner una nota a un trabajo que yo no revisé y un trabajo que yo no di. Yo lo quería hacer primero para que ustedes tuvieran una chance, pero también sería injusto como lo planteas tú, y te encuentro toda la razón. Unos sí, otros no, es complicado, entonces yo creo que no lo debería tomar, ese trabajo, porque yo no lo di, po. Yo creo que ese fue el trabajo que hizo Marcelo, y él no me entregó notas, así que no tengo notas de eso tampoco. Yo creo que mejor nos quedemos, miren, con el 30%, que les fue bien, en el taller 1 que estaba fácil, no fácil, pero secuenciaron súper bien. Ahora viene el 30% el video, 20% la entrevista y 20% el estudio de caso. Yo creo que es mucho más factible de esa manera que estar subiendo más trabajo. No sé qué opinan ustedes. Tomemos una decisión. Pero yo mis porcentajes los tengo claritos, entonces no me gustaría hacerme cargo de un proceso anterior, ¿no? Porque el objetivo de este taller principalmente, que fue un tiempo limitado, ¿cierto? Era que se planificara de una buena manera, se secuenciara, se entendieran los momentos, dialogáramos un poco, y lo más importante ahora, cerrando con un estudio de caso. Y siento que ustedes han avanzado, hay gente que analiza súper bien, tiene pasta para esto, y mucha pasta, así que los felicito, ¿eh? Taller 2 ha trabajado súper bien. Lo aliento, yo sé que están cansados, yo sé que están agotaditos, estamos todos igual, chiquillos. Vamos que se puede. Ya estamos en la recta final, ustedes han sido responsables, están en una buena situación porque hay muchos estudiantes que han quedado en SR porque no entregaron nada. Ustedes aprovecharon estas conexiones y estos tiempos para avanzar. Así que tómenlo de esa perspectiva. Es un beneficio
de ustedes, porque ustedes son los que se han conectado, los que han trabajado todo el tiempo. Así que eso, pues. Así que vamos con ganas nomás, queda poco. Así que Carlos, ponerle power a la última etapa nomás. Dormir poco, trabajar harto, después se verán los resultados. ¿Ya? Eso, ¿por alguna otra duda, consulta? Profesor, para salir de la duda, esto sigue siendo en grupo, ¿cierto? Sí, Porque no miren, escuché la primera parte. no, todo, dijimos el acuerdo de que iba a ser todo grupal. Con el objetivo también Vale. que ustedes vayan sintetizando y también esto tiene que ser grupal, porque esto tiene que dialogarse y conversarse y debatir, que es lo más importante. Claro, supone que entre más personas va a haber diversidad de pensamientos, Exactamente. Entonces, diversidad de dialóguenlo, soluciones. peléenlo un rato, qué soluciones le darían a este tema o a este problema. Ok, Y eso sería, pues. Ya, miren, estamos justo en la hora. No me quedan 5 minutitos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, dudas. No. Ya, pues. No voy a dejar, voy a finalizar la clase para que quede grabadita. Se las dejo en la plataforma. Eso sería por el día de hoy. Que estén bien, un abrazo, cuídense mucho. Cualquier cosa Gracias, profe. me Chao. escriben. Y eso sería por hoy día. Lo importante sí que el estudio de caso ustedes lo analicen de esa perspectiva. ¿Ya? Es un problema, es un cachito, como le dicen algunos. Pero ustedes denle solución, por favor. ¿Ya? Eso. Chao, Carlos. Chao, Renata. Chao, profe. Chao, Paula. Cuide su bebé, que está ahí, se escucha por ahí. Debe estar Sí, bueno, bueno para comer, ¿o no? sí. Me imagino. Bendiciones, que esté bien. Muchas gracias, profe, que esté bien igual. Igual ustedes. Chao, Chao. chao. Chao, Chao, Cote. profe. Chao, Chao. Renata. Chao, Carlito. chao profesor, Chao, que chao. esté Chao, bien. Diego. Ahí los que estoy viendo. Nos vemos. Chao, Carolina. Betsabe. Nos vemos.